El mismo día en que un juez pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina, Irene Montero abre un melón en un momento en el que nadie lo esperaba. Quiere derogar la ley del aborto. Casi parece que sale al rescate. Aquí en la Comunidad, una iniciativa en defensa del rey en las Cortes ha convertido el hemiciclo en lo que es la España política actual. Un auténtico ring de boxeo. Arranca ya Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. La política y la pandemia siguen marcando la actualidad y por eso hoy vamos a tener dos entrevistas bien distintas. Analizaremos con el jefe de la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid cómo está la situación de estas áreas y también vendrá aquí a nuestro plató la nueva líder de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, a la que tenemos que preguntarle muchas cuestiones sobre su partido, siempre tan convulso en la comunidad. Hoy es el primer día de confinamiento en León, Palencia y San Andrés del Rabanedo y uno de los criterios para llevar a cabo este aislamiento es la ocupación de las UCIs, que ya empieza además a preocupar. Ruth García Ribote, buenas noches. Cuéntanos, danos un diagnóstico de cuál es la situación de las UCIs en Castilla y León. José Luis, vamos a ir analizando poco a poco los datos que tenemos de la ocupación de camas UCI, porque hay cifras que son cuanto menos esclarecedoras del momento actual que estamos viviendo. ¿Y por qué les decimos esto? Les ponemos solo un ejemplo que luego veremos más detalladamente. Hospital Clínico de Valladolid, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha multiplicado casi por 7 sus camas UCI. Es lo que se denominan las UCIs extendidas. Nos metemos ya en materia. Empezamos con la ocupación en Castilla y León. En total tenemos 388 camas de cuidados intensivos. Están ocupadas 274, de estas 127 con pacientes con COVID. Ahora mismo el hospital en números rojos en cuanto a ocupación es el de Palencia, está al 92%. En la prepandemia, es decir, antes de marzo, este centro hospitalario tenía 16 camas UCI. Ya son 24 las habilitadas y fíjense, porque 22 están ocupadas, 13 con enfermos contagiados por COVID. Seguimos recorriendo nuestra comunidad. Paramos ahora en Valladolid. La ocupación de los dos hospitales de la ciudad gira en torno al 80%. El clínico contaba con 11 camas, ahora mismo ya tiene 70, 56 están ocupadas, 29 para COVID. Por cierto que el de 29 enfermos con COVID, es el número más alto de enfermos con coronavirus en UCI de toda la comunidad. El Río Ortega, sin embargo, tiene 27 camas ocupadas. Aquí las vemos, 16 con enfermos infectados con el patógeno. Y terminamos con Burgos, de 26 camas en origen, se han habilitado otras 36. 47 están ocupadas, 17 con COVID. Lo acabamos de ver, todos los hospitales cuentan ya con UCIs extendidas. Si no, a razón de estos datos sería imposible tratar a todos los enfermos que precisan de cuidados intensivos. Pero volvamos un instante a Burgos, vamos a ver el desglose de esas camas habilitadas. Atención, el viernes eran 37, ahora son ya 62 las camas UCI. Ese aumento se debe en parte a las añadidas de la UCI neonatal y pediátrica. Pero es que sin ese incremento de camas no se hubiera producido, los 47 enfermos que hoy están en cuidados intensivos no podrían haber sido atendidos, o no al menos todos. Así que con esta radiografía del nivel de ocupación podemos hacernos una idea, José Luis, de la evolución, de los efectos y de los cambios de la pandemia en nuestros hospitales. Pues muchas gracias, Ruth, por todos estos datos. Vamos ahora a analizar con los tertulianos estos datos y más asuntos de la actualidad. Comenzamos con Paco Cantalapiedra, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te estrenas en Cuestión de Prioridades. Buenas noches, muchas gracias. Bien hallado. Estoy muy bueno, aquí bien. hay una silla vacía. No se crean ustedes que alguien nos ha dado esquinazo, ¿no? Es Marisol López, directora de La Opinión de Zamora, que está a puntito de llegar. No sabemos si por el tráfico, ese polémico tráfico que hay ahora en Valladolid. Ahora le preguntaremos. Y Guillermo Garavito, columnista de ABC. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, hablaré con vosotros después de este tema de las UCIs, pero ahora quiero acercarme hasta aquí porque vamos a entrevistar a una persona que conoce muy bien para analizar también esta situación. Vamos a charlar ahora con Pedro Enríquez, él es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Río Ortega de Valladolid, un centro que ahora mismo tiene más de la mitad de las camas ocupadas en las UCI con enfermo de COVID y que ha pasado de 21 camas antes de la pandemia a 33 en la actualidad. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cada hospital tiene su plan de contingencia, pero doctor, estamos viendo que en la primera ola solo había en las UCIs enfermos COVID y sin embargo ahora coexisten COVID con otros pacientes y cirugías programadas. Esto entiendo que dificulta aún más la gestión de las UCIs y yo no sé si existe también un mayor riesgo de colapso. Claro, que el primer confinamiento lo que sucedió es que al estar confinados la mayor parte de patologías desaparecieron, con lo cual solo teníamos enfermos COVID. Sin embargo, ahora, en esta segunda ola, estamos manteniendo la actividad quirúrgica y además, como no estamos confinados, pues hay otras patologías, como los pacientes politraumáticos, los pacientes con hemorragias cerebrales, de forma que tenemos pacientes críticos COVID y pacientes críticos no COVID. Y esto puede hacer que se colapsen las unidades de cuidados intensivos sin tener un número excesivo de pacientes COVID. Sí. Bueno, lo que está claro es que las UCIs no están dimensionadas para una pandemia, eso ha quedado claro, quedó claro en la primera ola y ahora, y de ahí que tengan que buscar otras áreas para extender este servicio. ¿Cómo trabajan? Da la sensación de que cada día tienen que diseñar qué zonas habilitan, qué cirugías suspenden, esto es en el día a día. Bueno, todos los hospitales tienen planes de contingencia y en estos planes de contingencia está previsto lo que hay que hacer según cómo va evolucionando qué nivel de pandemia. En el caso del Hospital Río Ortega está diseñado cuáles, según se va aumentando el número de casos, qué circunstancias se deben quedar y qué tipo de medidas se deben tomar. Entonces esto se va programando día a día, semana a semana, según cómo va la cosa. ¿Sí? ¿Se están llevando a cabo ya traslados de pacientes COVID entre hospitales de la comunidad? Sí, existe una coordinación entre las unidades de cuidados intensivos a nivel de la Consejería de Sanidad y se evalúan todos los días también cuál es la ocupación de todas las unidades de cuidados intensivos y si hace falta se producen traslados. De hecho, se han producido traslados que, como ha comentado usted, hay una sobrecarga en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valladolid y en los días pasados también se han trasladado pacientes desde la UCI del Hospital de Segovia. Hay un dato que es conveniente recordar, el 40% de los pacientes COVID que ingresan en las UCIs fallecen. ¿Qué opinan de los que culpan a la falta de medios de esta situación? ¿O esto también es una responsabilidad únicamente individual? Hombre, que vamos a ver, el sistema sanitario funciona y que además funciona bien, tenemos un sistema sanitario robusto, que es evidente que no podemos dimensionar un sistema sanitario para una pandemia. Tiene que estar dimensionado para unas circunstancias normales y tener planes de contingencia para ver cuándo suceden cosas como la que está sucediendo ahora. Indudablemente no podemos descargar la responsabilidad de que se cure la pandemia o que se pueda desaparecer en que tengamos más recursos en el sistema sanitario. Esto que sí que hay que hacerlo y que tenemos que tener más recursos, pero es mucho más importante cómo que enfocamos cada uno nuestra responsabilidad frente a la pandemia. Depende de cada uno de nosotros que podamos acabar con ello o no. Doctor Enríquez, ante la incertidumbre y el miedo a que se repita lo de marzo y abril, ¿comienzan a flaquear ya las fuerzas entre los intensivistas? ¿Empieza a haber nervios? Yo diría que no. Yo diría que no porque somos profesionales. Todos los profesionales sanitarios, personal de enfermería, personal auxiliar, médicos que trabajamos en los centros hospitalarios, somos profesionales que hacemos nuestro trabajo y aunque estemos cansados, somos conscientes que es lo que tenemos que hacer. Si quiere, lo que tenemos es incertidumbre porque tenemos miedo de que se pudiera repetir lo que ha sucedido en marzo o abril, que fue una circunstancia de un desborde total de los medios que se podían tener con un aumento de pacientes brutal en un espacio de tiempo muy corto. Con lo cual tenemos miedo, pero cada vez tenemos esperanza de que todas las medidas que se van tomando sean efectivas para contenerlo. Pues doctor Pedro Enríquez, responsable de la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid, gracias por atendernos y a trabajar mucho. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablaba el doctor de la responsabilidad individual. El otro día entrevistábamos aquí al alcalde de León y él culpaba del confinamiento
a la Junta de Castilla y León por la falta de medios, porque decía que la mayoría de los leoneses bueno, pues sí que habían cumplido las medidas de restricción. Esto es culpa de la falta de medios, tenemos la responsabilidad individual que a veces se nos olvida. Guillermo. Últimamente a los políticos yo creo que les hemos escuchado muchas veces echar la culpa al ciudadano. Yo no creo que sea del ciudadano el total de la culpa. El ciudadano debe de ser responsable y en la misma medida en la que exigimos responsabilidad de las administraciones. Creo que nadie está preparado para una pandemia, es decir, ni las propias administraciones lo están demostrando. Los planes van cambiando sobre la marcha, los experimentos muchas veces con gaseosa. Habrá que ver si esta nueva modalidad de confinamientos en la que está León, en la que está Palencia, funciona. Paco. Bueno, a mí me ha parecido una entrevista muy interesante, me ha tranquilizado mucho el doctor, porque uno se imagina lo que tiene que haber pasado y no les ha dado tiempo para recuperarse. Si es que no nos ha dado tiempo a nosotros, que no hemos hecho nada, con que hay que imaginarse cuánto les va a costar a ellos recuperarse, ¿no? Quiero decir, jornadas salvajes, bestiales, con menos medios de los necesarios para una pandemia. Pero yo creo un poco lo que también decía el propio doctor, ¿no? Es decir, nos tenemos que cuidar nosotros, a nosotros mismos. Y yo creo que no lo hacemos, yo creo que no lo hacemos. A mí me encabrona, perdonad la expresión, pero me parece que es acertada, ver gente que se lo toma a guasa, es decir, que no se da cuenta de que estar a una distancia demasiado próxima sin mascarilla te puede matar. Pero que a mí no me importa que tú te mueras, o sea, de verdad, lo que me importa es que me lo pegues a mí o que yo se lo pegue a mis hijos. Eso sí que me molesta, eso sí que me indigna. Entonces, que no nos piden tanto tampoco. Es decir, ponte la mascarilla. Coño, si no piden mucho más. Yo la última vez que tuve un pequeño incidente, cerca de mi casa, hay unas terrazas enormes, porque ahora las terrazas, como los bares no pueden estar dentro, pues han hecho unas terrazas kilométricas. Y había unos tipos ahí sin mascarilla, y con la mascarilla, y dice, pues pasa más lejos, pues no te acerques. Bueno, pero yo creo que entre los maleducados de los que tú hablas y los irresponsables, yo creo que sigue siendo un porcentaje bajo. O sea, no creo que podamos achacarlo todo a eso. Es decir, ¿que eso existe? Por supuesto. Por eso hubo que hacer la mascarilla obligatoria en toda España. Como tantas medidas obligatorias. Por supuesto. Entonces, eso no deja de ser otra pieza más. Yo creo que ahora hay un discurso que se extiende mucho entre mucha gente y es el de: es que yo necesito una cama en la UCI y un respirador, ¿no? El estado de bienestar no es tener garantizado tu hueco pase lo que pase, aunque los 47 millones de españoles cayéramos enfermos. Entonces, sí, hace falta responsabilidad y yo creo que en gran parte la ciudadanía la está ejerciendo. En gran parte, no digo que el total. Pues algo pasa, Guillermo. Por supuesto, que no Algo estamos pasa, preparados para una pandemia. Sí, pero no funciona. Quiero decir, cuando hemos estado todos metidos en casa, se aplanó la curva. No estoy diciendo que haya que volver. Digo que algo pasa. Es decir, no sé cuál es lo que pasa. Hombre, pero algo. Yo creo que metidos en casa los contactos ya no es que estuvieran restringidos a la mínima expresión, es que no existían, más que entre los convivientes. Bien. Por eso funcionaba bastante bien. Bueno, pues perfecto. Es decir, yo no digo que haya que volver a confinarnos. No, habrá que buscar modelos. Pero habrá que buscar modelos. Este no funciona. Teniendo en cuenta que el ataque de esta segunda oleada aparentemente es más benigno porque los médicos saben muchas más cosas y tienen muchos más medios. Y que todavía no estamos en el pico. Claro, no, y todavía no estamos en el pico. Habrá que ver en qué condiciones llegamos al pico. Claro, ¿os acordáis cuando los médicos decían nos hemos tenido que hacer bolsas de basura para poder atender a la gente? Coño, es que eso... Bueno, pero damos por hecho que esa situación, yo espero, por el bien de nuestras administraciones y de nuestros políticos, no se va a volver a repetir. Espero. Yo espero por nosotros, no de nuestros políticos. Yo sí, porque entonces les tocaría dar responsabilidad, les tocaría dar explicaciones muy rápidas. ¿Tú crees? Otra cosa es que no las den, pero les tocaría. Vamos a avanzar, vamos a cambiar completamente de asunto. La semana pasada, Ciudadanos en Castilla y León cambió de líder y de voz. La leonesa Gemma Villarroel asume la dirección del partido en sustitución del actual presidente de las Cortes Regionales, Luis Fuentes. La formación naranja vive, desde hace más de un año, momentos convulsos. Han pasado muchas cosas en Castilla y León, recuerden, la entrada de Silvia Clemente, el posible pucherazo, el siempre díscolo Francisco Igea contrario al modelo de partido y oponente además a Inés Arrimadas en las primarias.
En fin, un partido movidito pese a su breve historia. Vamos a hablar ahora con Gemma Villarroel de todo esto y del futuro que le espera a Ciudadanos en nuestra comunidad. Buenas noches, Gemma Villarroel. Buenas noches. Bueno, yo sé que una de sus prioridades, lo ha dicho estos días en varias entrevistas, es eliminar, dice, esa sensación de ruptura que hay en Ciudadanos Castilla y León, entre la gente, entre los ciudadanos. Pero después de ver cómo se las gasta su partido con los díscolos, estoy pensando en Francisco Igea, vicepresidente del Gobierno regional, y de muchos miembros de Ciudadanos que están en el Gobierno que han sido apartados del comité ejecutivo, lo va a tener difícil. Bueno, es que considerar apartados no sé si es la expresión más adecuada. Realmente creo que hay que normalizar en la política, sobre todo, y también en la vida y en la sociedad, la discrepancia, ¿no? Las opiniones diversas y diferentes. Y yo creo que este partido en ese aspecto es un ejemplo. Yo nunca me he sentido, no he sentido no tener un espacio donde pueda opinar libremente lo que considere. Y lo mismo pues hacen todos los miembros y cargos públicos de nuestra formación. Si bien es cierto que unas primarias no dejan de ser una defensa de proyectos diferentes. Paco Igea, en este caso, pues se presentaba con una estrategia y un modelo de partido diferente al de Inés Arrimadas. Pasado el trámite de las primarias, donde Inés Arrimadas pues fue ganadora con más de un 75% de la afiliación, lo que toca no reconstruir, porque no hay nada que se haya destruido, sino que simplemente hay un ganador, hay un líder con una gran mayoría que le apoya. Y yo creo que IGEA está en este sentido incluido también en el proyecto Ciudadanos. Pero todos es verdad, pertenecemos a ese señora proyecto. Villarroel, que en cualquier partido, Partido Socialista, Partido Popular, todo un vicepresidente, una persona con un cargo institucional importante, que además es la imagen de momentos de Ciudadanos a nivel regional, incluso a nivel nacional, un peso pesado del partido, normalmente en estos partidos suelen ser miembros natos. En este caso, ni siquiera eso. Parece que incluso esa composición de ese comité ejecutivo autonómico evidencia esa división. Bueno, cada formación política tiene sus normas, se rige, como digo, por unos reglamentos. Nosotros en este aspecto pues somos diferentes también a los clásicos partidos, del Partido Popular y Partido Socialista. Yo respeto sus estructuras y también hay que respetar las nuestras. El propio Francisco Igea queremos, y él ha dicho en varias ocasiones, que no se sentiría muy cómodo en un órgano orgánico que al final tiene como objetivo pues la gestión y la dirección de afiliados de cargos públicos y de adaptación de políticas nacionales al ámbito territorial, con unos estatutos, y que defiende unos estatutos y una estrategia que él no compartía, como es evidente. Francisco Igea tiene una labor muy importante dentro del Ejecutivo y sigue siendo un portavoz y un referente y uno de los líderes de nuestro partido, en sus funciones, en las que sí se encuentra cómodo y con las que cuenta, por supuesto, con nuestro respaldo del Comité Autonómico y el mío personalmente. Por eso da la sensación, señora Villarroel, tanto por el propio Francisco Igea, que no se siente cómodo con ese modelo de partido, como por ustedes, que se siente más cómodo, que le quiere más el Partido Popular a Francisco Igea que el propio Ciudadanos. Bueno, no creo que eso sea así, porque también he dicho en varias ocasiones que en este proyecto la libertad es una máxima y nosotros siempre tenemos la puerta abierta tanto para la llegada de profesionales o personas que quieran aportar y hacernos crecer y bueno, aportar de sus conocimientos de la sociedad a un proyecto que me parece totalmente esencial y que creo que estamos demostrando que es imprescindible para nuestro país y para esta comunidad autónoma, tanto para entrar, como digo, como para salir. Y yo creo que Francisco Igea está en este proyecto y si está, él tiene el suficiente temperamento y la suficiente personalidad para salir cuando quiera, con lo cual yo creo que sí que se encuentra a gusto representando las siglas de Ciudadanos, que es lo que actualmente representa. Bueno, su nombramiento demuestra que Inés Arrimadas confía en usted, que usted es la persona de máxima confianza en Castilla y León, Ciudadanos Castilla y León. ¿Le apetecería ser la candidata de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas? Bueno, para eso queda muchísimo tiempo. Y si algo me ha enseñado el poco tiempo que llevo en política, que son 5 años ya... Pero esto bueno, es una pista, ¿no?, ya de lo que puede suceder, ¿no? No, Su nombramiento, digo. Bueno, yo creo que no tiene por qué. No tiene por qué, y en política, como digo, sí que he aprendido que suceden cosas de un día para otro y el tiempo en política es muy relativo y de aquí a 3 años pues pueden pasar muchas cosas y yo creo que ahora hay que centrarse en trabajar muy duro para superar esto, también desde la parte orgánica y desde el proyecto de Ciudadanos. Y la verdad es que ni siquiera lo he pensado o lo he valorado. Sí que tengo que agradecer a Inés y a la Ejecutiva y al partido
pues la confianza, ¿no?, en que puedo realizar una buena labor como coordinadora del Comité Autonómica y bueno, que hayan también reconocido la labor que llevo haciendo en el Ayuntamiento pues, y en política en estos 5 años. Lo tiene complicado Ciudadanos, se dio un batacazo tremendo en las últimas elecciones generales, pasó de 57 diputados a 10. ¿Cómo se puede remontar? Bueno, pues con las políticas que estamos llevando a cabo, ¿no? Al final, estar en el centro es una situación muy complicada. Yo la defino como el sitio en el que no das realmente gusto a nadie, pero que haces lo correcto. Y creo que Inés Arrimadas nos ha devuelto a todos la ilusión en un centro político muy puro, en el que se pueden llegar a acuerdos con ambas formaciones, las más importantes y las más estables en este país, haciendo lo correcto y pensando siempre y anteponiendo los intereses de las personas, de los españoles, a los intereses partidistas y personales. Y yo creo que ha devuelto la ilusión a la militancia y también la ilusión a los votantes. Creo que estamos actuando con muchísima responsabilidad a nivel nacional. Hemos dicho por activa y por pasiva que no nos gusta la gestión de Sánchez, que no compartimos el gobierno que pretende llevar a cabo hasta agotar la legislatura, pero que desde luego, ante todo, tiene que haber unos presupuestos generales del Estado donde queden fuera los populismos y los nacionalismos y los contactos con el terrorismo. Y creo que eso es una opción muy valiente que los ciudadanos van a saber valorar y muy responsable, desde luego, porque ya le digo que anteponemos el interés general y unos presupuestos generales que acepte Europa y que tengan consistencia y que sean coherentes a los intereses propios de partido. Se han olvidado muy rápidamente de Albert Rivera. No sé si ha leído el libro, por cierto. No, de momento no he tenido la ocasión, pero bueno, por supuesto que lo tengo en mis lecturas pendientes, pero es verdad que al cabo del día pues tenemos que leer muchísima información y hay veces que cuesta, pero bueno, he leído los anteriores y para nada. Albert Rivera nos ha traído hasta aquí. Albert Rivera logró que un partido que nació en Cataluña en apenas 5 años, y es que prácticamente tenemos muy poco tiempo de vida, pues llegará a donde está, ¿no?, y tengamos la representatividad que tenemos, y yo creo que es un logro indiscutible que es totalmente de Albert y de Inés y de su equipo, y que ahora coge el relevo Inés y se ha rodeado de un gran equipo también desde mi punto de vista, de grandes profesionales. Tenemos varias cabezas que forman parte del liderazgo y que dan voz a nuestro proyecto, que creo que son muy competentes, gente muy honesta y gente preparada. ¿Qué está ocurriendo en el Gobierno en coalición de Castilla y León entre el Partido Popular y Ciudadanos para que no se vislumbre ni se evidencie ni una sola tensión, ni fricciones, si lo comparamos, por ejemplo, con el Gobierno de Madrid, que están todo el día al asalto? Bueno, a ver, yo creo que tampoco es así en el Gobierno de Madrid. Creo que somos una formación política que en la mayoría de casos sabemos dialogar, sabemos llegar a acuerdos y sabemos que eso es lo realmente importante para sacar adelante este proyecto y cualquier proyecto. Yo creo que nuestro valor principal es haber hecho una buena negociación previa a la conformación del Gobierno, donde se han especificado pues, 100 medidas muy claras, independientemente de que luego llegan pues, sobresaltos como esta pandemia mundial o cosas y cuestiones que hay que abordar en el instante, ¿no? Pero hay una línea de gobierno muy clara de 100 medidas acordadas en conjunto y en equipo con el Partido Popular, donde hay un respeto y una voluntad política de llevar a cabo ese programa, digamos, de gobierno. Y yo creo que esa es una de las claves para poder trabajar conjuntamente y en equipo. Creo que es muy, muy importante, y compartirás esta opinión conmigo seguro, dar estabilidad a los gobiernos porque generan confianza y ahora mismo no nos podemos permitir una desconfianza en los gobiernos. ¿Y en ese programa de gobierno el señor Igea cuenta con el partido o incluso cuando ustedes tengan que formular bueno, pues ciertas iniciativas desde un punto de vista de partido, van a tener en cuenta al señor Igea o hay un muro ahí infranqueable en el que cada uno tiene su lugar? No, por supuesto que no, todos somos del proyecto de Ciudadanos, desde el primer cargo público hasta el último y desde el primer afiliado hasta el último. Sé que puede sonar un poco a lo de siempre, pero es cierto. De hecho, yo participé en el comité de pactos, como bien sabéis, de la conformación de esas 100 medidas, y lo hicimos Ciudadanos, no había bandos, no había Igea, no había Inés, sino que ambos participábamos en conjunto de esas 100 medidas. Lo que pasa es que me tengo que esforzar mucho en que de verdad pues desaparezca esta sensación que parece que
se está teniendo fuera y bueno, ese es uno de mis grandes retos en esta coordinación. Sí, lo tiene complicado, pero bueno, a ver si lo consigue. No hay nada imposible. Me gustaría, tenemos ya a Marisol López, directora de La Opinión de Zamora. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Bueno, y perdón por el retraso. no pasa nada, aquí estamos ya todos. Me gustaría que le hicierais alguna pregunta a Gemma Villarroel. No sé si quieres empezar, Marisol. Pues bueno, yo le preguntaría si no temen, que está muy bien lo de querer garantizar la estabilidad en estos tiempos en que reina la incertidumbre, pero en vista de que el pacto entre Ciudadanos y PP funciona de maneras bastante distintas allá donde gobiernan, un caso muy diferente es Castilla y León, de Andalucía o de Madrid, si no teme que eso, que el electorado lo perciba como una cierta incoherencia y lo paguen a la hora de las urnas. Bueno, pues yo lo veo completamente desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que es que la llegada a profesionales de Ciudadanos se nota en las administraciones. De hecho, en Andalucía, en la comunidad autónoma andaluza, es el primer año que hay un superávit en las cuentas, cuestión que no ocurrió en décadas pasadas, y creo que la forma de gobernar y la profesionalización y el pragmatismo de los cargos públicos de Ciudadanos se está notando en las administraciones. Al final, no digo que sean todos los casos, pero en un gran porcentaje venimos del sector privado y tenemos unos conceptos que yo creo que les faltaban a la clase política o a las administraciones y que nos gustaría aplicar de una manera mucho más contundente y más rápida, pero bueno, que poco a poco va calando como la lluvia fina. Yo pienso que el electorado también va a ver esa cuestión. De hecho, en Castilla y León creo que se están viendo diferencias, ¿no?, en las consejerías que llevamos los consejeros de Ciudadanos. En turismo se ha dado un vuelco de innovación y de modernización, en transparencia somos un referente a nivel nacional, cuestión que nunca había pasado. En sanidad estamos con un proyecto piloto y una reforma, pero actuando con responsabilidad desde la base, teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, de los cargos públicos, de los municipios, etcétera, para luego extrapolarlo. Creo que es una forma de trabajar que la gente que de verdad se moleste en informarse de cómo lo estamos llevando a cabo lo va a saber valorar. Esa es y no se lo mancha Madrid, perdone, no se lo mancha Madrid lo que está ocurriendo en Madrid, esa pretendida imagen, es las tensiones que hay en Madrid, las salidas, las dimisiones. Bueno, yo creo que Ayuso y Aguado pueden tener opiniones diferentes en un momento dado, pero Aguado lo que ha puesto sobre la palestra es la necesidad de mantener precisamente esa certidumbre que tú comentas, y que un proceso judicial no se puede esperar a finalizar un proceso judicial para tomar medidas, ¿no? Y yo creo que eso simplemente lo ha puesto en valor, pero es el mismo equipo, que no significa que en algún momento pues no tengan sus discrepancias, pero yo creo que sigue siendo un equipo sólido que pretende dar estabilidad, y creo que también en ese caso comparto la opinión con Francisco Igea, el foco está demasiado puesto en Madrid y hay mucha tensión alrededor de esta pandemia y de lo que estamos viviendo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Paco, Guillermo. Habla mucho de estabilidad, de la estabilidad con los gobiernos, pero yo quería hablarle de la estabilidad dentro del partido. Ciudadanos, en un lapso muy corto de tiempo, ha cambiado completamente de caras. Albert Rivera, Juan Carlos Girauta. Ahora en Castilla y León ocurre exactamente lo mismo. Luis Fuentes queda en un segundo plano aún siendo presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea sale fuera de la Ejecutiva. ¿Esto le da mucha estabilidad a su electorado? Bueno, es que yo creo que todos seguimos siendo representantes de Ciudadanos prácticamente al mismo nivel. No podemos olvidar que Francisco Igea es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, es portavoz del Gobierno y, por tanto, tiene ya una vía de publicar, ¿no?, o hacer llegar nuestro mensaje. Luis Fuentes sigue siendo y seguirá siendo el presidente de las Cortes y también pertenece al Comité Autonómico y va a tener un puesto relevante dentro de él, y, por tanto, es otra voz y otro líder que también va a defender pues nuestro proyecto. Y ahora, bueno, pues me incorporo yo como nueva coordinadora, pero yo es que eso lo veo como algo positivo. De hecho, creo que los partidos tienen que tener varias caras visibles y relevantes y de importancia, entre más tengan mejor, por polarizar un poco pues esa imagen, ¿no? Pero yo creo que eso no debiera de repercutir en generar inestabilidad en ningún caso. Puede ser que la genere, pero bueno, en tal caso tendremos que reconducirlo. Yo creo, a mí, Francisco Igea personalmente me ha trasladado todo su apoyo, igual que yo a él en las políticas que está llevando a cabo, de las cuales soy totalmente firme defensora, y vamos, cuenta con el apoyo de todo el partido. Y yo me han trasladado lo mismo tanto Luis Fuentes como Francisco Igea. Paco. Buenas noches. No es cuestión de credibilidad, ¿no? Quiero decir que yo creo lo que usted dice y creo que además es una persona honesta y que lo dice de verdad, pero es que Ciudadanos nos ha decepcionado
pues unas 6 o 7 veces de cada 10, ¿no? Es decir, no sé, igual es un poco, me quedo un poco corto, ¿no? Entonces era un soplo de aire fresco cuando entró. Hoy me parece que están ustedes tan rancios como los demás partidos que forman parte del arco parlamentario, tanto a nivel nacional como a nivel regional. No sé si usted tiene la sensación esa de que hay algo que huele a rancio. Lo que pasa es que son ustedes muy jóvenes para tener tantos cristos montados como tienen. Quiero decir que no les ha dado tiempo casi ni siquiera a llevarse mal entre ustedes. ¿Tienen la sensación de que huele mal, de que son un poco rancios siendo tan jóvenes y siendo tan modernos? Le diría yo más, ¿están cometiendo los mismos errores que los partidos tradicionales? Por contestar en orden, efectivamente no tengo esa sensación porque si no, no estarían Ciudadanos. Y de momento sigo orgullosa representando esta marca porque sigo creyendo en ella. Y eso, en mi caso, es así. Yo tengo mi profesión como gran parte de mis compañeros y en el momento que no crean este proyecto seré la primera que vuelva porque además mi gremio me encanta y me sigue encantando. No nos amenace con marcharse usted No, también. no. Por Dios. No, para nada. Quiero decir que sigo creyendo en el proyecto. Lo segundo que sí que quiero decir o poner en valor o en evidencia, no sé muy bien, que llevamos 5 años y es verdad que somos nuevos, somos muy novatos todavía en lo que es la política. Y yo no digo que habremos cometido errores, que los hemos cometido porque es normal y vamos aprendiendo y reconduciéndonos. Y creo que hemos tenido que guiar nuestras políticas y buscar nuestro espacio porque es muy complicado estar en el centro. Cuando hemos querido apoyar al Partido Socialista, pues se nos ha llamado de izquierdas radicales. Cuando hemos querido apoyar al Partido Popular, pues de derecha fascista, poco más. Entonces, es muy difícil entrar a jugar en este tablero político donde además tenemos unos adversarios que llevan 40 años de experiencia que han montado ellos mismos el tablero en el que nosotros tenemos que jugar. Entonces, cometer errores probablemente hemos cometido. Creo que ahora mismo estamos en un momento de ese soplo de aire fresco, de esos inicios, y creo que merecemos que se nos dé una oportunidad, porque de verdad pienso que la capacidad que tiene esta formación política y el nivel de profesionales merece la pena y es algo muy necesario en nuestras administraciones. Pues Gemma Villarroel, se nos termina el tiempo. Ha quedado claro que tiene usted una ardua tarea, no solamente en unificar el partido, sino en muchos frentes. Le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros y a vosotros. Seguimos en directo en Cuestión de Prioridades. Nos vamos a ir ahora a las Cortes Regionales. Si hace unas semanas nos dicen que la Casa Real iba a protagonizar un debate tan bronco como el que hemos visto hoy en el hemiciclo del Parlamento Regional, no nos lo creeríamos. Los grupos parlamentarios no han sido capaces de consensuar una iniciativa para defender la figura del monarca y pedir que no se le vuelva a vetar por parte del Gobierno. La proposición no de ley salió con el rechazo del Partido Socialista y Podemos, pero se han dicho cosas como estas. Escuchen. No, señor Tudanca, en el silencio habitan los cobardes. Habitan ustedes. Flaco favor hacen al rey con su gruesa y tosca manipulación. Ustedes hacen el ridículo cada día. ¡Váyanse a la mierda! Silencio o suspendo la sesión. ¡Silencio! Bueno, ponía así un aspaviento Paco cuando ha dicho lo de vayas a la mierda Pablo Fernández. Es verdad que estaba parafraseando al señor Labordeta, pero bueno, en cualquier caso, menudo espectáculo hemos visto hoy en el Parlamento y Luis Tudanca además yo creo que ha tenido una posición bastante incómoda. Pero lo llevamos viendo mucho tiempo. Para mí, aparte de que las instituciones están perdiendo categoría, no solo el Congreso de los Diputados en Madrid, es que en Castilla y León nos pasa lo mismo, solo hay que ver el hemiciclo de las Cortes. Cada vez los debates políticos tienen el nivel, aunque solo sea la oratoria, muchísimo más baja. ¿Qué es eso de reproducir el a la mierda aunque sea de Labordeta? Por favor. No, yo creo que estamos perdiendo el norte, hay que ser bastante más educados. A mí me parece bien que se lleve a las Cortes Regionales una propuesta, aunque en el fondo no tenga ningún sentido, porque las competencias... existe, efectivamente, se puede llevar a las Cortes de Castilla y León, pero solo sirve para fijar posiciones de partido. Yo creo que al final lo único que se buscan son titulares cuando deberíamos estar a otras cosas más urgentes. Pero esta muestra nos viene estupendamente bien para ver que nuestros políticos tienen que elevar el nivel. El tema de la monarquía está poniendo muy nerviosos a todos los partidos, ¿no? Sí, el tema de la monarquía, pero estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. O sea, ya no se trata... en el tema de la monarquía, evidentemente, el conflicto empieza por una postura con un argumentario imposible de entender por parte de Pedro Sánchez y del Gobierno. Si desde luego se tiene que ver con la negociación de los presupuestos, pues apañado, vamos.
Y si no, pues no tiene recorrido. Pero, insisto, creo que todas estas cuestiones, todos estos ventiladores puestos a tiempo, todas estas argucias partidistas desvían la atención de lo que deberíamos tener justo en la diana ahora mismo. Y la pandemia y este momento histórico ha colocado a los próceres, a los líderes políticos, en un momento único de la historia. Tenían que demostrar que estaban a la altura, no lo están demostrando, es que cada vez lo demuestran menos. Desde luego en oratoria pues no se esperaba nada porque llevamos muchos años asistiendo a unos próceres de un vuelo intelectual pues absolutamente gallinacio. Pero hombre, o sea, este continuo de exploto este petardo y yo exploto uno más gordo. A ver, estos señores se han dado cuenta de que el ciudadano medio que va por la calle está pensando cada día en a ver si me libro de enfermar, a ver si tengo cama libre, a ver si aguanta mi trabajo, a ver si me llega ese famoso ingreso mínimo o una renta ciudadana con la que sobrevivir. Las colas de los bancos de alimentos y de Cáritas siguen creciendo mientras nos dedicamos a debatir, que está muy bien debatir sobre cuestiones que ya van viejas. ¿Creéis además que las Cortes Regionales se deberían abordar estos temas nacionales? ¿Sus señorías tendrían que centrarse más en problemas que tiene la comunidad autónoma? Tal y como está ahora la vida en Castilla y León, tal como van las cosas, creo que flaco favor nos hacen a los castellanos y leoneses si se centran en cuestiones que hace ya 3 semanas que estaban en el candelero de la política del... Pues Marisol, esa misma pregunta que os formulo a vosotros, la hemos formulado también a los telespectadores de Castilla y León Televisión. ¿Y cuál es el resultado, Ruth? Sí, acabáis de hablar de la pregunta, la vemos ahora mismo, la vamos a ver en pantalla. Es oportuno que las Cortes Regionales debatan sobre asuntos de ámbito nacional y vamos a ver la respuesta o el resultado. La respuesta mayoritaria ha sido el no. Un 76% no está a favor de que se traten esas cuestiones en el Parlamento regional. El 24% sí que está de acuerdo. Muchas gracias, Ruth. El que no va a dormir hoy muy tranquilo es Pablo Iglesias. El caso Dina se enreda aún más, y eso que ya es de por sí bastante lioso. Y el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, solicita al Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno por varios delitos, entre ellos revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa en su gestión de la tarjeta del móvil sustraído a la que fue su asesora Dina Bounjon-Selman. El Partido Popular ha pedido el cese fulminante y varios ministros y el propio Sánchez ya han salido en tropel a respaldarle y, claro está, también la ministra de Trabajo. Lo conozco bien, confío en su absoluta inocencia y, desde luego, el tiempo va a hablar. Minutos más tarde, Irene Montero abría un nuevo debate al anunciar que derogará la ley del aborto de 2015 y lo explicaba así. Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos, pensamos que esta reforma legislativa es más que necesaria en este momento y, como les anuncio, pues es nuestra intención iniciar esos trabajos para modificar esa ley orgánica. Bueno, son dos temas que no sé si tienen relación uno con otro. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha dicho esta tarde que no le preocupa que investiguen a Pablo Iglesias. ¿Creéis que tiene un problema Pedro Sánchez a día de hoy? Yo diría que hace tiempo que lo tiene. Pero en todo caso, puesto que los tiempos de la política y de la justicia van distintos, pero sí que parece evidente que el señor Iglesias va a tener que dar alguna que otra explicación, que debería haberla dado ya. Dicho esto, a continuación pones lo de Montero y vemos cómo funciona la misma dinámica. O sea, que el caso Dina, digamos que además, bueno, pues parece que es una discordancia entre el juez y sus compañeros de lo penal, que parece que lo habían devuelto como perjudicado a la causa. Eso explota, le estropea el himno de la alegría de esta mañana del señor Sánchez y sus 800.000 puestos de trabajo, y a continuación de la tarde hacen explotar la reforma de la ley del aborto. A ver si de una vez empezamos a diferenciar lo importante de lo urgente. Hay cosas importantes, claro que sí, y no se debe apartar la vista de ellas, pero es que hay cosas que son urgentes. Paco, ¿tú ves que una estrategia en todo esto?
Pues no lo sé, la verdad es que estaba pensando lo mucho que ha envejecido Podemos en este tiempo, ¿no? Quiero decir, ahora me arrepiento de haber hablado de rancio, de Ciudadanos, cuando estos son rancios, pero rancios de verdad. O sea, esto es una cosa inexplicable. O sea, lo que ha pasado esta mañana y está pasando todos los días es un espectáculo dantesco, porque la gente está mucho más preocupada de cosas absolutamente menores para ellos, claro, pero es que estos se han metido en un Cristo, si la monarquía, vamos a ver, mira, la monarquía no tiene un pase, para gente de izquierdas no tiene un pase, o sea que... Eso pero de no que se ha metido en ningún Cristo. No hay ningún Cristo. El No. gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido, o sea, desde que llegó a la Moncloa, ha consistido en una bomba de humo detrás de otra. Esas eran sus intervenciones de cada sábado, el sermón de la montaña que nos ha vuelto a dar hoy con los 800.000 puestos de trabajo que decía. Pero que es bonito eso de 800.000 puestos de trabajo. No, sí, es precioso. Sí, a mí me pareció... La cifra es repetida. Sí, a mí también. Sí, es precioso. ¿No Exactamente te igual que cuando Pablo Hablando de Iglesias doble serie. decía que según te abren causa oral, hay que dimitir. Lo vamos a ver muy rápido. Yo creo que es una bomba detrás de otra. Esto enlaza con el anterior tema que hablabas y es exactamente el de la monarquía. Eso es otra bomba de humo. Ahora estamos en una pandemia, donde se nos vuelven a morir gente con las mismas cifras casi que durante el confinamiento. Las UCIs a punto de colapsar. Hay que desviar las atenciones. Cuestión de prioridades, ¿eh? El título de que reza este programa. Seguimos hablando del gobierno de Sánchez y de los ministros del gobierno. Vamos a ver ahora la puesta en escena inédita que hemos visto a lo largo del día en la Moncloa, ya la están viendo en sus pantallas. Por un lado, la presentación esta mañana del Plan Especial de Fondos Europeos del presidente, con el que prevén, como decían nuestros compañeros, crear 800.000 nuevos empleos en 3 años. Y ahora por la tarde los 4 vicepresidentes han ido desglosando uno a uno en ese mismo lugar las partidas del plan. Hemos visto pantallas gigantes, gráficos, hashtags, banderas y hasta un pianista tocando el himno de la alegría. No, de la alegría. Nada menos. Es verdad que la llegada de estos fondos de recuperación europea, de anti-COVID, son muy importantes, pero ¿creéis que ha sido esta puesta en escena excesiva en estos momentos? Pero, ¿cuándo han acertado recientemente con una puesta en escena? Si es que esta megalomanía que tiene el gobierno de Pedro Sánchez... Pero no solamente de Pedro Sánchez, ¿eh? O no, sea, de todos los que engloban ese gobierno. Las 24 banderitas del otro día en Madrid también tela. A eso quería llegar. Si es que son escenografías completamente desacertadas para el momento en el que vivimos, donde deberíamos estar vendiendo austeridad. Señores, que aquí estamos regalando dinero a Europa, diciéndoles que nos sobra, literalmente, cuando en el fondo lo que les teníamos que es pedir ayuda desesperadamente. Y se le ha pedido ayuda desesperadamente, y además Europa pasa a su recibo, lógicamente, esto no va a ser gratis. ¿Y ahora de repente salimos con aires triunfalistas como esta mañana? Pues claro. Yo esa escenografía, si no la patrocina Skype, Zoom o alguien así, no la entiendo. Pues dale tiempo. Pero bueno, es lógico, tiene que vender como un logro lo que todavía está más que en el aire, que son unos presupuestos generales. Seguimos con los presupuestos de Montoro cuando el propio Montoro dice que sus presupuestos no valen para lo que nos viene encima. Lo que nos viene encima es muy serio, está viniendo ya. Entonces, bueno, está muy bien, así es lo habitual, lo de costumbre. La partitura genial, el himno de la alegría. La partitura va, ahora, luego la orquesta desafina o directamente no toca, o si toca es la del Titanic. Entonces... Pero a mí la sensación es que todo este emporio de esta mañana, todas las pantallas enormes, la rueda de prensa allí, sí está muy bien, pero solo ha servido para una cosa, claro, más que no ha anunciado nada nuevo, claro. Ha venido a llorar porque no tiene presupuestos, claro. Que eso es lo único que le está dando rabia a Pedro Sánchez, claro, no poder prorrogarlos y alargar después elecciones. Su mensaje es, miren todo lo que podría hacer si estos malvados me apoyaran, no le vale solamente a los Está muy bien que tengáis este espíritu crítico. Vamos a ir a nuestro periódico de cabecera, el Messetarian Review, seguro que ya tiene la portada perfilada de mañana. Vamos a ver cuál es la principal noticia para Karen Verdejovic. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Messetarian Review lleva en portada cómo afecta en la vida cotidiana la restricción de las reuniones sociales a más de 6 personas en las zonas confinadas. Así que muchísimo cuidado con ir por la calle con una partitura de un octeto, con una vajilla de 8 servicios, con un remo de trainera, con un balón que no sea de vóley playa o con un bingo con más de 6 cartones. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú.
Ya saben los habitantes de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo, sigan los consejos de esta subdirectora. Un poco de humor también, bueno, para estas 3 ciudades confinadas no viene mal. Se nos acaba el tiempo. Paco Cantalapiedra, gracias por estar aquí. Te debo una media tertulia, ¿no? Por aquello de haber llegado un poco más tarde. Esperemos que no. Gracias, Marisol. Gracias, Guillermo Garavito. Y a ustedes, ya saben, les esperamos mañana aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Gracias.